5571-131337, 5571-131337. Yo creo que para mejorar lo que pasa en los bares, todos somos responsables, los dueños del bar, los que están ahí, uno mismo. A mí me pasó que en uno me cobraron de más solamente porque llevaba a un compañero que no tomaba, pero bueno, pues ni modo, así pasó. Yo trabajé muchos años en bares, puedo platicar muchas historias. Cada individuo siento que es responsable de sus actos. El alcohol es un problema para algunas personas y luego cuando los tratas de controlar se molestan. Con respecto al caso del abogado ebrio que pasaron hace rato, el asunto aquí es que no hay moral. Una persona como abogado, lo que sea, tiene que cuidar su imagen, saber que lo que está bien o no, hay que tener credibilidad, dicen aquí en el WhatsApp por ese tema. Hola Luis, yo creo que sí debería de regularse y sí debería de ser un delito seguir sirviendo alcohol si ya estás borracho. El problema fuerte es que en muchos antros hasta bautizan las bebidas para embriagar y también abusan de sus clientes. Hablan del tema de la adulteración de las bebidas. Cada quien es responsable, nos dice aquí otra persona, de lo que toma en un bar. Imagínate echarle la culpa a alguien más cuando te pones borracho. Hola Luis, buenos días. No se dice pipí, se dice orinar. Por eso lo de las maquetas de los órganos reproductores. Bueno, el abogado que estaba orinando y por eso lo detuvieron y luego se puso a golpearse a sí mismo allá en Sinaloa, lo que le acabamos de pasar hace unos momentos. No, Luis, no todos somos responsables. Dice, no, Luis, todos somos responsables de nuestros actos. 5571-131337, opine. Estamos abiertos para todo nuestro auditorio. El día de hoy tenemos una mesa para hablar justamente de lo que está pasando en los antros, en la Ciudad de México y también en gran parte del país. Le doy la más cordial bienvenida y le aprecio mucho a el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia, Salvador Guerrero Chiprés. Salvador, bienvenido. ¿Cómo estás? Encantado, Luis, de estar contigo. Muchas gracias a toda la audiencia. Buen día. Gracias, Salvador. Y está también con nosotros Helkin Aguilar, es presidente de la Asociación Mexicana de Bares y Discotecas. Pues de antros, ¿no, Helkin? Es correcto, Luis. Un placer estar contigo. Un fuerte abrazo y saludo para todo tu auditorio. Oigan, todo esto, bueno, pues detona después del lamentable caso de Íñigo hace algunos días, prácticamente hace una semana. Y hay mucho que decir en torno a lo que está pasando en los bares en la Ciudad de México. ¿Cómo lo está estudiando? ¿Cómo lo está viendo el Consejo de Ciudadano para la Seguridad, Salvador? ¿Hay riesgo de ir a un bar, de ir a un antro en la ciudad? Bueno, rápidamente recuerdo que el propio domingo, muy temprano, el día en que habría desaparecido el empresario Íñigo, nosotros tuvimos comunicación con personas que conocemos, que son cercanos al Consejo Ciudadano que yo encabezo. Entonces, a partir de ahí sacamos una alerta y dimos seguimiento hasta la madrugada cuando se confirmó el fallecimiento, el hallazgo de su cuerpo. Entonces, desde ahí no nos hemos separado de una discusión que es vital y que tiene que ver con tu pregunta. ¿Cuál es la condición ideal en que la ciudadanía debe ver y verse dentro de los bares y fuera de ellos? Y nosotros creemos que tiene que haber una convergencia de sentido común. Sí tiene que haber una responsabilidad central de la persona misma, le llamamos autocuidado, y eso es una dimensión esencial de la voluntad, y uno tiene que decidir qué hacer. Pero por supuesto también uno y su voluntad están en entornos. Sí hay un entorno de la empresa y una responsabilidad de ella, también una gestión del espacio público y también de la comunidad, porque si vemos a una persona, un amigo, una amiga que está en condiciones de ya no poder continuar, pues hay que establecer cierta condición de solidaridad con ella. Así que estamos hablando aquí de una convergencia inteligente de sentido común y que sí tiene también el otro entorno de la ley. Y hay cosas que son ilegales. ¿Qué es ilegal? Inyectar una botella. Yo lo vi cuando estaba muy joven, tú debes de saber eso. Sí, claro. Con una jeringa inyectaban las botellas y luego reponían el sello y vendían las botellas en lugares donde la ilegalidad estaba presente y está presente, y no en la Ciudad de México, yo creo que en toda América Latina y en Estados Unidos no me extrañaría. Entonces, número uno, sí, autocuidado, gestión de la seguridad, por supuesto responsabilidad empresarial, también solidaridad comunitaria y sí cumplir con la ley. Si hay algo que está mal en la ley, lo revisamos, pero mientras la ley sea la ley, hay que cumplirla. Esa, en principio, es la posición que tiene el Consejo Ciudadano. Es una industria muy compleja, es una industria también que genera ganancias muy, muy importantes, pero es una industria que tiene que ver mucho con la diversión, pero por desgracia también tiene que ver mucho con la clandestinidad en algunas ocasiones. No podemos decir que no venden adulterado, se vende adulterado. Hay un riesgo alrededor de todo eso. Hay lugares donde se venden drogas, hay lugares que no tienen seguridad,
pero ¿qué están haciendo como industria pues, para tratar de cambiar esta imagen, para tratar de proteger a sus clientes? ¿Cómo protegen a sus clientes, Helkin? Claro, Luis, por supuesto. Sí, como bien lo dices, es un tema muy complejo y sobre todo cuando nos vemos inmersos en una situación tan terrible a la cual obviamente nos solidarizamos con la familia y con los dañados en esta situación. Donde alguien pierde la vida o tiene un accidente, ¿no? Como también cuando alguien se accidenta salir manejando en estado de ebriedad. Por lo que nos toca, pues definitivamente, y como lo hemos dicho, es que ahora nos vemos además inmersos en un tema de una nueva modalidad de delitos, los cuales se están ocupando nuestros establecimientos y muchos otros, porque no es un tema solo de la vida nocturna, Luis. Hemos oído casos en las últimas semanas en restaurantes, en conciertos, en muchos lugares donde estos oportunistas, estos delincuentes, pues ven el momento y la oscuridad, el tumulto para drogar a una persona, para echarle una sustancia. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Por supuesto, pues obviamente fortalecer los protocolos de seguridad que tenemos en los lugares, tener mucha comunicación mucho más abierta con nuestros clientes, con los consumidores, no solo en el ámbito empresarial, sino en la misma noche. Y bueno, pues también hacerlos del conocimiento de esta nueva modalidad y que estén mucho más alertas. Por nuestra parte, insisto, es fortalecer los protocolos, invitar evidentemente también a los lugares a que se profesionalicen mucho más en este sentido y comunicar otra vez al consumidor. Como en todo, Luis, hay lugares buenos, hay lugares que cumplen, hay lugares que no cumplen, hay lugares que dan calidad, hay lugares que no dan calidad. Yo te diría, por ejemplo, en el caso que mencionabas ahorita, de adulteración de bebidas, pues es algo que sabemos que por supuesto existe. Un lugar que realmente invierte mucho dinero, que es profesional y que además vende los productos a un precio pues caro, ¿no? No necesita hacer eso para tener una utilidad. Hay que tener cuidado con los lugares donde el precio es mucho más por debajo del mercado, por captar clientes. Y esos son el tipo de cosas yo creo que tenemos que adoctrinar y empezar a enseñarle a los chavos, sobre todo a las nuevas generaciones, cómo seleccionar bien, obviamente, sus lugares. El caso, por ejemplo, de este lugar en el Estado de México, pues para nosotros incluso en el radar no existía, ¿no? O sea, para nosotros como bar, pues no existía. Al final el lugar tenía una fachada de un restaurante, ¿no? Y para nosotros era un restaurante. Esos son el tipo de lugares donde hay que cuidar. Es decir, alguien que se disfraza como restaurante para hacer un bar, pues algo no debe tener bien, ¿no? Sí, claro. Es un poquito saber seleccionar esos lugares, ¿no? ¿Qué pasa con este asunto donde se han señalado que afuera de ciertos antros, particularmente en la zona de Polanco, hay taxistas, pues les llaman taxistas piratas, que son parte de bandas que están buscando una especie de privación ilegal de la libertad o de secuestros express o de cualquier otra cosa? ¿Qué saben ustedes, Salvador, en el Consejo Ciudadano de Seguridad? Hace 4 años y medio nosotros señalamos ese fenómeno, más que en Polanco, en algunas otras colonias, algunas dentro de la alcaldía Cuauhtémoc y otras, por ejemplo, en Benito Juárez y Coyoacán. Condesa, Roma, etcétera. Nápoles, incluido, donde hay un segmento muy amplio de lo que se llama la industria, ¿verdad? Sí. De personas que vienen, por cierto, de un país muy caribeño del sur del continente. Venezolanos, colombianos. Y que, digamos, han desarrollado inclusive actividades que eventualmente colindan literalmente con el tema de trata de personas. Okay. Entonces, número 1, ese fenómeno existe desde hace muchísimo tiempo. Ahí se inició una campaña hace 4 años y medio para advertir a la gente que tuviera cuidado con los taxis piratas. Sí lo vimos, pero menos en Mazarik. ¿Por qué es menos en Mazarik? El tipo de mercado de Mazarik está dirigido a un conjunto de personas que llega con su chofer, a veces llega con escolta, llega con otros amigos. Es muy difícil, inclusive el caso del que estamos hablando o referenciando o respecto del cual nosotros estamos aquí teniendo sentido, pues es un caso de un empresario. Entonces, no es lo más frecuente, no tenemos un solo caso 4 años y medio de Mazarik. Lo que sí sabemos es que sí hay una conexión a veces entre cosas que ocurren dentro del lugar, que es imposible que no conozca el empresario, y eso hay que subrayarlo. Si un empresario es un buen empresario, es un buen administrador y delega responsabilidad, tiene que saber lo que está ocurriendo dentro de ese lugar. No estamos diciendo que sea responsable del consumo de las personas dentro, pero estoy seguro que debe saber. Por ejemplo, en el caso del Estado de México, donde 6 personas son detenidas, es imposible que el gerente o el dueño no supiera lo que estaba pasando ahí. Y una de las cosas centrales que tiene que ver con lo que tenemos que revisar y sobre lo que tenemos que reflexionar para no
entrar en el mundo de la ilegalidad y de la corrupción es, después de cierta hora se supone que no debes de vender alcohol, tampoco debes cerrar el establecimiento y continuar vendiendo alcohol dentro o abrir la puerta para que entren personas VIP, por muy VIP que sean, dentro del lugar. Entonces hay un conjunto de prácticas que es necesario revisar de manera conjunta, pero las que están ahorita, en principio, que están fuera del reglamento son ilegales y merecen la intervención, pues sí, del Poder Ejecutivo y eventualmente en que se les imponga responsabilidad a los empresarios. En el caso de Bar La República, ya lo dijo el jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama, hay un problema con ellos, es la segunda ocasión o tercera en que tienen un asunto, el INVEA reclama digamos, el incumplimiento de ciertas normas y ellos se amparan y hay una reclamación que no se ha decidido respecto de ese bar en específico y de otros. Y sí tenemos en el Consejo quejas de cosas que han ocurrido en Mazarik que tienen que ver con el ruido, con no respetar las colindancias más permisivas, digamos, del área hotelera y otros aspectos. Pero en general hay un sistema, y este es el punto. Sí hay un sistema donde hay personas dentro, vistas, avaladas o toleradas por los empresarios, hay un sistema fuera y un sistema de llegada cuando las personas se adentran en lo que en el Consejo llamamos una zona de depredación delincuencial. Una zona de depredación delincuencial. Esto es interesante porque yo te pregunto, Helkin, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo lo van a regular? A ver, se supondría que uno termina a cierto horario. No. También yo entiendo que hay gente que quiere seguirla, ¿eh? Y que a lo mejor habría, y sería interesante quitarnos un poco la doble moral y ir a decir, oye, pues vamos a regular ciertas cosas. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a empezar a regular si hay alguien que quiere seguirla o si son lugares seguros en los cuales no pasen cosas que terminan en una tragedia. Pero, ¿qué hay alrededor de esto? Particularmente en el República, ¿qué nos puedes decir? O sea, lo que nos dice Salvador es muy interesante. O sea, sí hay casos que se han detectado en donde la gente de los antros está ligada con la gente afuera de los antros. Claro. Para invitarte a seguirla. Yo diría que en primera instancia sí es un hecho que, a ver, volviendo al mismo tema de hay lugares buenos y hay lugares malos, hay quien cumple y hay no cumple. Yo creo que obviamente, por supuesto, en un lugar donde una situación como esta pasa, definitivamente hay, y lo vemos, un grupo y un cúmulo de personas obviamente involucradas en el asunto, no solo externas o internas al lugar, lo cual al final del día son bandas organizadas que hacen esto. Es decir, no es que a la chava o a quien sea se le haya ocurrido por sí sola, le voy a poner claro, seguramente hay una red atrás de todo este rollo. No puedo estar mucho más en desacuerdo en que obviamente en todos los lugares pasa eso, porque el pensar en que todos los establecimientos y todos los empresarios están de acuerdo en las cosas malas o en las cosas irregulares que pasan en los lugares, sería tanto como pensar que los dueños de los bancos o los banqueros están en colusión con los cajeros que le dicen a los clientes o a las cosas o a los ladrones quién alguien salió con dinero de un banco, ¿no? O sea, es decir, eso sería, y creo que pasa incluso más seguido que hasta lo que pasa en los bares, ¿no? Es decir, probablemente en los últimos 2 meses ha habido 40 robos a cuentavientes, y a lo mejor un caso o 2 o 3 o 10 en los bares. Entonces, decir eso sería tanto como pensar en esa parte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer definitivo? Y coincido contigo, regular, estar mucho más en el marco regulatorio. Yo creo, por supuesto, que como todas las ciudades del mundo y como las grandes metrópolis del mundo, debería haber diferentes tipos de horarios de diversiones. El horario es algo que, a ver, para nosotros, desgraciadamente, está autorizado incluso. Es un tema que la ley de establecimientos mercantiles, hoy por hoy, como está puesto, los establecimientos tienen 2 opciones de impacto zonal, es decir, bares, discotecas y demás. Cerrar, venta de alcohol 2:30 de la mañana, cerrar a las 3 de la mañana. Pero en la ley existe una posibilidad de, si cumples con ciertas medidas de seguridad y puntos adicionales, poder extender ese horario 2 horas más, es decir, hasta las 5 de la mañana. Dejar de vender alcohol 4:30 a 5 de la mañana. ¿Cuál es el problema? Que ahí está el vacío legal que genera la irregularidad, que ahí está el vacío legal que genera la corrupción. Porque desde el 2011 que esto se aprobó, no ha entrado en efecto. Es decir, se creó en teoría para que esto se alcanzara un comité de evaluación y riesgos para autorizar esto y palomear esto, cosa que no existe, cosa que no ha existido, y hoy ningún discoteca, bar puede tener la posibilidad de acceder a eso porque la ley no existe para eso. Ahí de pronto, Salvador, he visto cómo se argumentaba, lo decía Mauricio Tal, incluso y el alcalde, ¿no? Que decían que eran clubes privados o que era algo que estaba ajeno a su posibilidad de poder cerrar o no cerrar.
¿Qué está pasando con eso? O sea, hay este vacío del cual nos habla Helkin. Bueno, me parece, primero, y Helkin por aquí me puede desmentir, la asociación que encabeza Helkin no ha demandado que se establezca ese comité. Es decir, no es tampoco un interés mayúsculo, no está muy activista sobre eso, que se establezca la ley y que se establezca el comité, no existe eso. Y del lado de la alcaldía, Tabe es un hombre responsable, al menos a mí me da la impresión que es una persona responsable, pero de pronto va detrás de los asuntos. Y creo que ir detrás de los asuntos es tratar de evadir la responsabilidad de supervisión del espacio público, porque a veces se nos presume que hay un sistema de blindaje de la seguridad, pero no tiene ningún efecto, porque entonces se dice que no es facultad y competencia de esa policía que supuestamente blinda, pero sí se le acreditan méritos de dimisión de incidencia delictiva. No tiene sentido. Y acabas tú de ver la nota hace 48 horas de un periódico muy importante de influencia nacional que dice cómo la policía se quedó allá afuera, se encerró República, se encerró con la gente que estaba atendiendo y la policía no hizo nada al respecto. O eventualmente no se exigió un cumplimiento de la norma específica en ese momento. Estoy hablando de las últimas 48, 72 horas. Entonces me parece que no se trata de ser histérico en la acusación, pero tampoco de ser necio en la defensa. Y la ciudadanía requiere y es capaz de equilibrios. Por supuesto que tiene que haber autocuidado. Por supuesto que hay responsabilidad de la empresa para saber lo que está ocurriendo ahí. No pueden decir, pues yo no puedo revisar a la gente si trae droga o no. Por favor, las personas que trabajan en la noche saben qué ocurre en la noche y saben qué está pasando. Es imposible que evadan parte de la responsabilidad del entorno del servicio. Tercero, por supuesto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que ha estado atenta en general, pues tiene un dispositivo ahí, pero tiene que ser un poquito más actuante. Acabo yo de estar en un bar hace 4 días y pues ya a las 3 de la mañana, pues todavía estaba circulando material. ¿Cómo? Ahí en Antara. Entonces, ¿qué está pasando, no? Estamos hablando de la crisis y está pasando. ¿Por qué no hacerlo, Helkin? O sea, ¿por qué no pedir, que se regule? O sea, vamos a hacer lo que se regule. Claro, no es un tema, lo que dice Salvador es interesante. Difiero con Salvador en esa parte, como bien decía, bueno, puedo argumentar en esa parte, difiero. Por supuesto que hemos sido, desde el 2011, he estado exigiendo que esto se cumpla, o sea, no solo en lo gremial, sino en lo particular. Existen inclusive varios amparos de clubes que lo han tratado de hacer por la vía legal. Desgraciadamente están obviamente frenados en este sentido, y no han salido las normas. Yo sí creo definitivamente que es un tema más allá de lo que hoy por hoy está pasando y que tenemos que revisar el marco regulatorio, es qué tenemos que hacer a partir de esto y que ya salió este tema para poder proteger de más y mejor a nuestros clientes, obviamente, en los lugares. Y es obviamente internamente nosotros trabajar en protocolos de actuación, trabajar obviamente en vigilar mucho más a la gente, en que estén comunicados que hoy es un tema que ya está en la mesa, por lo tanto tienen que estar pendientes mucho más de sus bebidas, y obvio, sí creo que hay mucho más que regular, porque si bien es cierto que esto no está hoy por hoy, el no hacerlo es justo lo que genera la irregularidad, lo que genera el clandestinaje, y ojo con lo que estamos pidiendo, porque mientras esto no se regule, la gente, creer que la gente en una vorágine de la Ciudad de México va a las 2 de la mañana que cierran los bares a irse a su casa a dormir, no va a suceder. Sí, no sucedió en la pandemia, inclusive, sí, te lo diría. O sea, no estoy hablando de algo que sea hipotético. En la pandemia lo denunciamos, los bares cerrados y 70 fiestas clandestinas por fin de semana, ¿no? Sí, claro. Donde ahí sí, te diría, no sabes ni dónde están tus hijos, ni es un lugar que puedas ubicar, porque se montan y desmontan en una hora, ni es un sitio que pueda tener una responsabilidad, ni una razón social, ni un responsable legal, ni un representante. Entonces, ojo, ¿no? Toca la parte de, y por supuesto ahora lo haremos de manera mucho más activa, hacer eso, porque también la autoridad de repente, pues, yo estoy de acuerdo que cierre por medidas de seguridad. Nosotros, quien ha ido a algún lugar establecido y a un lugar bien montado, sabes el protocolo de revisión que te hacen al entrar, cómo pasas por un detector de metales, cómo te pasan la paleta, cómo te abren la bolsa, o a las mujeres les abren la bolsa para revisar, y no dejamos entrar a veces ni gotas, ni pastillas, de repente hasta para la cabeza, y nos metemos de repente en un conflicto con eso, porque no deberíamos hacerlo, Es decir, en ninguna parte de la ley dice, como en el aeropuerto, que no puedes pasar ciertas cosas al lugar. Y sin embargo lo hacemos en términos de protección, ¿no? Están las cámaras, tenemos los equipos de seguridad privada dentro del lugar. Entonces, bueno, ¿tendremos que reforzarlo? Por supuesto que sí. Ante esta nueva ola de delincuencia y esta nueva modalidad, ¿tenemos que actuar? Claro que lo haremos, definitivamente. Pero no creo que podamos medir a todos, insisto, con la misma medida. Finalmente,
Salvador y Helkin, para cerrar. O sea, hay una responsabilidad de los antros, definitivamente, pero hay responsabilidad también de la autoridad. O sea, si están coludidos con los que están afuera, si pasa algo, si saben que hay choferes ahí o gente que los invita a un after clandestino, pues también habría que atacar a ese after clandestino y también habría que hacer investigaciones desde ahí. ¿Qué está haciendo la autoridad en ese sentido? Bueno, primero que nada observemos que en la Ciudad de México hay mejores condiciones tanto para las empresas, mejor ejercicio de liderazgo de la policía. Está muy claro el caso del secretario de Seguridad Ciudadana y su responsabilidad y su equipo que conocemos. En contraste con lo que ocurre en el Estado de México. Esta discusión no está teniendo lugar en el Estado de México, donde ocurrió, por ejemplo, en este caso al que referimos, el tema del fallecimiento. Pero aquí sí para entenderlo con todos los que nos escuchan en el resto de la República Mexicana, es que usted va al Estado de México y a la Ciudad de México con un semáforo. Claro. O sea, nuestra diferencia es un semáforo. O sea, los que vivimos aquí sabemos que ya estás en el Estado de México y muchas veces ni lo sabemos. Bueno, pero también en Berlín antes, ¿no? O sea, de un lado está el Berlín oriental y el otro el occidental. Ajá, sí. Pero sí es diferente. Es un asunto bien complejo de regulación, ¿no? Claro. O Ámsterdam y Amberes. O sea, básicamente vas de un lugar a otro y la permisividad que hay en Ámsterdam es muy distinta de la otra. Sí, por supuesto. Y jurídicamente hay una distancia. Entonces, ciertamente hay una cercanía, pero hay una distancia del ejercicio de la autoridad muy distinto. Y yo ahí sí discrepo de mi compañero Helkin. Yo no veo esta ola de delincuencia. En última instancia, y tú lo decías, Luis, hay un tema de autocuidado, yo lo digo también, de la propia voluntad. No puedes decirle a la empresa que ella es responsable de lo que consuma cada una de las personas, pero sí de cuidar el entorno en el cual ciertas prácticas ilegales ocurren. Y respecto de la regulación, y hay que acompañar aquí, me parece, a la empresa, a la ciudadanía, al gobierno, porque lo que queremos es que no se vuelva a repetir ningún incidente, pero el incidente ocurrió en el Estado de México. Vamos a suponer, tenemos 58 reportes de goteras en la ciudad en 4 años. Que haya 0, perfecto. Ojalá, ahí requerimos todos, y yo creo que platicando Helkin y nosotros y otras personas vamos seguramente a promover la próxima semana algo convergente de cuidado para que no se repita ningún otro incidente de goteras, de abuso, de abandono o de algún tipo de irresponsabilidad de alguien, sea empresario, sea ciudadano o de quien sea. Salvador Guerrero Chiprés, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y Helkin Aguilar, tú dices, Salvador, que no hay un tema de tanta ola de violencia o de delincuencia. Hay otros que opinan lo contrario, Salvador, también. Coincido con él en esta parte en particular. Creo que a lo mejor fue un poquito error de expresión de mi parte. Me refería más bien a esta nueva modalidad, no tanto que sea la ola, porque sí, no hemos oído muchos casos de goteo, es esta nueva, digamos, modalidad. ¿Qué queremos que pase? Que no se multiplique. Y para que no se multiplique, lo que veníamos platicando desde ayer con Salvador, y creo que es un tema donde tenemos que involucrar la autoridad, la sociedad civil, los empresarios, a ver, ¿qué tenemos que hacer otra vez, insisto, para profesionalizar y para mejorar esta parte y evitar que vuelva a pasar casos trágicos? Y por otro lado, pues cómo podemos mejorar, obviamente, juntos ese marco regulatorio que no genere ni por un lado, ni una cacería de brujas de algo que en efecto no pasó en la Ciudad de México y sin embargo las repercusiones las está teniendo la Ciudad de México, y por otro lado, que generemos obviamente condiciones reales, objetivas, donde los lugares puedan funcionar bien. Y además, me comprometo y además compromiso, señalar nosotros mismos como empresarios los lugares que sabemos que no cumplen y que no tienen las condiciones mínimas. ¿Eso es neta? Claro, por supuesto. ¿Cuándo lo van a hacer? Eso está bueno. Eso podríamos obviamente hacerlo, y es decir, que los lugares... O sea, que salgan ustedes los antreros y digan, no vayas a este, porque aquí te puede ir del... Sin ningún problema. Con nombres, dice, ¿verdad? Claro, por supuesto. Nombres. A ver, la onda es que, o sea, con que por supuesto. Que no vayan a ser los fifís, ¿no? Y todo. No, sí, yo creo que hay lugares buenos en todo, Luis. Yo creo que hay lugares que son responsables y que son profesionales en todos los sectores, ¿eh? O sea, en la comunidad LGBT, en los estratos sociales medios, bajos, altos. Eso es un tema de ética empresarial. En todos. Es un tema de ética empresarial definitivo. Y lo que sí queremos, y lo hemos dicho, la competencia desleal, estos que no cumplen, por supuesto que afectan obviamente a los lugares, porque obviamente porque ellos sí en la ilegalidad pueden abrir más tarde, porque ellos sí en la ilegalidad pueden vender bebida adulterada, porque ellos sí pueden funcionar con una licencia o sin licencia, cuando los que sí hacemos el tema deberíamos de estar con los beneficios. Helkin Aguilar, mil gracias, presidente de la Asociación de Bares, de Discotecas, de Antros. Mil gracias, Helkin, gracias Salvador. Gracias, Luis. Y gracias a usted, 5571-131337. Los escuchamos en Mazatlán, nos encanta el programa, gracias. Una sugerencia,
todos los que son calumniados deberían de levantar una demanda. Bueno, esto tiene que ver con la mañanera, no nada que ver aquí. El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Todos nos persignamos por la bebida, pero todos al final de cuentas nos hemos puesto mal en algún momento por ello. Hola, muy buenos días. Me gusta el contenido de lo que están diciendo. Yo cuando bebía, yo ya no bebo, dicen aquí, solicitaba a un conocido con un automóvil que pasara una hora determinada por mí y me sacara del bar, estuviera o no estuviera bebido. Y la verdad es que siempre funcionó bastante bien. Hablan de responsabilidad empresarial. En cuanto empiecen a perder dinero, los gremios se van a sumar para poder volver a recuperar lo que están perdido. El alcohol es tan grave como el cigarro. Deberían de regularlo muy fuerte, mucho más. Actúa de hecho peor que el cigarro, dicen aquí en el WhatsApp. Los ministerios públicos luego les presentan a un delincuente y les preguntan que si cuando cometieron el delito estaban bajo los influjos del alcohol o alguna droga, y si contestan que sí, entonces como que les quitan responsabilidad. Hablen de eso también. Como diría mi padre, uno no tiene que ir a perderse, sino a divertirse responsablemente. Una duda, ¿qué tan común es ver a hombres solos embriagándose en estos sitios o a personas solas? Nos dicen aquí en el WhatsApp, siempre han existido meseros, barman, meseros también, propietarios, que son los que adulteran las bebidas y a veces con contubernio interno y externo. De veras, los dueños de los bares no saben que venden droga adulterada y bebida en sus negocios, no sean ingenuos. Ok, pasó en el Estado de México, pero ¿tú crees que no sepan los taxis fuera de los bares? Nos dicen aquí en el WhatsApp, los obligan a vender sus drogas en los antros. 5571-131337, 5571-131337, WhatsApp abierto absolutamente para todo el auditorio.